Desde que los libros existen, han sido centro de adoración de miles de lectores, ya sea porque se trata de una edición antigua o de un autor de renombre. Las librerías especializadas se convirtieron de pronto en más importantes que un banco. Esto no impidió que a lo largo de la historia se convirtieran además en objetos de persecución, pudiendo causar la muerte de sus portadores. Los ejemplos son varios, las quemas públicas durante la Alemania nazi, las dictaduras latinoamericanas, entre otros. Pero, ¿acaso un libro puede ser tan peligroso? ¿Qué esconden en sus páginas para causar rechazo o incluso censura? En esta ocasión te presentamos libros que estuvieron involucrados en crímenes y que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de fascinación. Comencemos. El agente secreto de Joseph Conrad. Esta es una novela de espías, atentados y terrorismo que se desarrolla en la Inglaterra de 1886. Narra el acontecimiento de una explosión ocurrida en el observador Greenwich y de cómo las autoridades tratan de averiguar quién fue el culpable de este fatídico atentado. El agente secreto influyó a The Unabomber, cuyo nombre real era Fyodor Kosinski. Kosinski era un gran fanático de este libro y cuando era adolescente tenía un ejemplar junto a su cama. Se identificaba mucho con el personaje del profesor y rogaba a su familia que leyera el libro en un esfuerzo por entender más el personaje. La idolatría hacia el personaje por parte de Kosinski se debía a que ambos compartían rasgos en común: desafecto, hostilidad hacia el mundo y aspiración a ser anarquistas. Sin embargo, esto no era una mera idealización, ya que Kosinski usó al profesor como una fuente de inspiración. De hecho, fabricó 16 paquetes explosivos que hizo explotar en varios lugares distintos. Luego de ser detenido, Kosinski reveló al FBI que había leído la novela 12 veces y que usaba Conrad como un apodo. Se descubrió que Kosinski había usado algunas variantes del nombre Conrad para registrarse en varios hoteles de Sacramento. Como en su juventud, Kosinski tenía un ejemplar del agente secreto en una cabaña en Montana. Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos de Elizabeth Rudinesco. En este ensayo, la autora profundiza en la psiquis de las personas perversas y cómo ésta es juzgada de forma distinta en diferentes épocas de la historia. Este libro se encontraba en las pertenencias de Patrick Nogueira, quien el 17 de agosto de 2016 asesinó y descuartizó a sus tíos y primos en un chalet de Pios. Este joven, de 19 años, luego de estos hechos, fue apodado como el descuartizador de Pios. El libro no solamente habla de la perversión como algo despreciable, sino que también habla sobre el lado sublime que posee y de cómo es una forma de rebeldía frente a las leyes del hombre. El coleccionista, de John Fowles. El éxito internacional del coleccionista catapultó a John Fowles a la primera fila de los novelistas contemporáneos. Fue publicada en 1963 y es considerada el primer thriller psicológico moderno. En esta novela de amor obsesivo conocemos a Frederick, introvertido y tan falto de educación como de afecto. Él se dedica a coleccionar mariposas y a hacer fotografías, pero un día, un golpe de suerte en la quiniela le permite poner en práctica un plan secreto: secuestrar a Miranda, una estudiante a la que admira, para encerrarla en el sótano de una casa de campo. En varias oportunidades, desde que se publicó el libro, asesinos seriales, secuestradores y otros criminales alegaron que el coleccionista fue la base, inspiración y justificación de sus crímenes. Acá te dejo un par de ejemplos. Leonard Lake y Charles N.G. En 1985, Leonard Lake, con la ayuda de Charles Chi Tat N.G., secuestraron a Katy Allen y a Brenda O'Connor, de 18 y 19 años, para satisfacer su fantasía de tener su propia Miranda.
Se cree que junto a Charles N.G. asesinaron al menos 25 personas, incluyendo 2 familias enteras. Aunque Lake cometió muchos crímenes, su operación Miranda recién comenzó cuando se mudó a un área remota en Wellsville, California. Los videos de los asesinatos, más un diario escrito por el mismo Lake, fueron encontrados enterrados cerca de su búnker. En ellos se reveló que Lake nombró su plan, Operación Miranda, por el libro de Fools. Christopher Wilder. Conocido asesino serial de niñas, tenía en su poder una edición del coleccionista al momento de suicidarse en 1984. Robert Berdella. En 1988, Robert Berdella mantenía cautivas a sus víctimas masculinas y fotografiaba sus torturas antes de asesinarlos. Alegó que la película del coleccionista fue su inspiración de adolescente. Los diarios de Turner, de Andrew MacDonald. Este clásico nos narra una violenta revolución en Estados Unidos. Comienza con el derrocamiento del gobierno, continúa con una guerra nuclear y en última instancia a una guerra santa racial que lleva al exterminio de los no blancos. Todos los grupos a los que se opone el protagonista, Earl Turner, incluidos los judíos, los no blancos, los actores liberales y los políticos, son exterminados. Este libro era conocido como la Biblia de la extrema derecha norteamericana y ha sido asociado a varios hechos violentos, siendo el más notable el atentado de Oklahoma City, ocasionado por Timothy McVeigh en 1995. Al momento de su arresto, Timothy tenía una copia de los diarios de Turner en sus posesiones. El atentado de McVeigh era similar al evento descrito en el libro, donde el grupo terrorista vuela en pedazos las oficinas centrales del FBI. Forastero en tierra extraña, de Robert A. Heinlein. Objeto de escándalo tras su publicación, libro de cabecera de la cultura hippie, Forastero en tierra extraña es la novela más polémica e iconoclasta de la ciencia ficción. Humano por parte de padres, marciano por nacimiento y educación, Valentin Michael Smith llega a la Tierra como un auténtico forastero. Pese a su ascendencia terrestre, Smith piensa y siente como un marciano y no tiene nada en común con los seres humanos. Su peripecia en nuestro planeta se convertirá en motivo de asombro y escándalo allá donde vaya. Fue Biblia de cabecera de Charles Manson y sus seguidores, y aunque se sabe que Charles nunca lo leyó, sus seguidores sí lo hicieron, e incluso se cree que fue la inspiración del origen de la familia. American Psycho, de Bret Easton Ellis. Esta novela nos narra la vida de Patrick Bateman, un joven atractivo y con éxito empresarial, quien además es capaz de asesinar, violar y torturar. Una dura crítica a una sociedad autocomplaciente y orgullosa de sí misma. Este libro fue encontrado en la mesa de noche de Paul Bernardo y Carl Homolka. Esta pareja era conocida como Barbie y Ken. Estos asesinos seriales de Canadá de los años 90 fueron culpables de 12 muertes y 43 violaciones desde 1987. Esta pareja tenía fetiches por adolescentes y se las llevaba a su casa para torturarlas y violarlas. Además, tenían la costumbre de grabar sus atrocidades, lo cual fue la perdición para la pareja, ya que la policía encontró estas cintas de video luego que Carla los delatara luego de una pelea marital. Aunque la prensa viene atribuyendo forzosamente crímenes al psicópata americano, en 2007 una adolescente de 14 años apuñaló y asesinó a un compañero de escuela en Florida, Estados Unidos. Durante el juicio, el asesino mencionó que el crimen fue ordenado por Dios e inspirado por el psicópata americano. Lo condenaron a cadena perpetua. Fundación, de Isaac Asimov. La saga Fundación se divide en 7 obras distintas. En las novelas describen un futuro distante y distópico donde el destino de los habitantes se decreta por una institución llamada Fundación Enciclopédica. Se cuenta además la historia de la caída de un imperio inspirado en la caída del Imperio Romano y el surgimiento de una nueva ciencia y sabiduría guiado por la verdad.
En 1984, casi en la misma época en que Asimov retomaba Fundación, tuvo lugar en Japón la fundación de Aum Shinrikyo, un culto fundamentalista apocalíptico que atacaría con gasarín el metro de Tokio en 1995. Este acto, coordinado en 5 trenes distintos, causó la muerte de 13 personas, 53 resultaron heridas de gravedad y otros 980 resultaron afectados. Sin embargo, algunas estimaciones señalan que al menos 6.000 personas sufrieron complicaciones por el gas sarín. La historia sobre el colapso de un imperio y la renovación, relatadas en los libros de Asimov, inspiraron a los miembros del culto para llevar a cabo el ataque. La naranja mecánica, de Anthony Burgess. Este libro nos cuenta la historia del Nadsat adolescente Alex y sus 3 drugos amigos en un mundo de crueldad y destrucción. Originalmente el libro se inspiró en un crimen terrible, la violación de la primera esposa del autor por parte de 4 soldados estadounidenses. Tras la publicación del libro y el estreno de la película, en 1973, un joven de 16 años, vestido como uno de los miembros de la pandilla de la historia, apuñaló a otro joven. En 2008, otro hombre vestido como un drug le dio un puñetazo a una mujer en una pista de baile sin haber recibido provocación alguna. El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Varios asesinos famosos tomaron el libro como referencia. Por ejemplo, Mark David Chapman, el día que mató a John Lennon, había comprado un ejemplar de este libro y escribió en él: "Esta es mi declaración". Tras matar al ex Beatle, sacó la novela y se quedó leyéndola hasta que llegó la policía y lo arrestó. En su declaración, 3 horas después, Chapman dijo: "Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". John Hinckley Jr., que intentó asesinar a Ronald Reagan en 1981, declaró que estaba obsesionado con el libro. Robert John Bardo, quien en julio de 1989 asesinó a la joven actriz Rebecca Schaeffer, llevaba consigo un ejemplar del Guardián entre el Centeno. El juego más peligroso, de Richard Connell y el asesino del Zodíaco. Hay una referencia al juego más peligroso en la comunicación entablada con el asesino del Zodíaco y los periódicos del área de San Francisco en su algoritmo de 3 partes. El hombre es el animal más peligroso de todos para matar. Y ahora una mención especial. Rabia, de Stephen King, escrito con el seudónimo de Richard Bachman. Rabia, de Stephen King, es el único libro en la carrera del autor del cual siente cierta culpa. Publicada en 1977, luego de Carrie, cuenta la historia de un joven problemático, un alumno de instituto que llega a su aula y toma de rehenes a sus compañeros. La trama de la novela se parece vagamente a hechos que han transcurrido luego de la publicación del libro, a un grado en que King ya no se siente cómodo con que el libro esté impreso, por temor a que pueda inspirar ocurrencias similares. De hecho, Rabia está fuera de impresión, ya que había sido asociado en incidentes de tiroteos en secundarias y toma de rehenes. El 26 de abril de 1988, Lynn Cox, un estudiante de último año de la preparatoria de San Gabriel en California, usó un rifle semiautomático para tomar como rehenes a 60 estudiantes. De acuerdo con declaraciones cercanas, el chico se inspiró en el secuestro del vuelo 422 de Kuwait Airlines, lo cual sonó bastante en las noticias de ese año, pero que también se había influenciado por la novela Rabia, de Stephen King, la cual había leído en varias ocasiones y con la cual se identificaba. En 1993, un caso con relación directa e irrefutable con Rabia fue el de Scott Pennington, quien escribió un ensayo sobre el libro en cuestión para una tarea escolar. La misma fue aplazada por el profesor días después. Pennington asesinó al maestro de un disparo en venganza de la mala nota recibida. El libro dejó de publicarse en Estados Unidos y el Reino Unido, pero sigue estando disponible en otros países. ¿Conocías estos libros? ¿Te animarías a leerlos? Ya sabes que si los conoces y los leíste, no olvides dejar tu comentario. Ya que estás por ahí,
Menciona los libros que vos conozcas y que hayan formado parte de un incidente o de un atentado similar a los que se nombran en este video. Compartí el video con un amigo, con una amiga, invítalos a que se suscriban porque ya estamos muy cerca de los primeros 1000 suscriptores. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Esto ha sido todo en esta entrega, nos veremos la próxima.